De la mañana de Polar tenemos invitado a quien es el hombre fuerte, por así decirlo, el cabeza de serie, el hombre que aparece, el abanderado de la candidatura de la candidata presidencial de la democracia cristiana en Magallanes, don Juan Francisco Miranda. Gusto saludarlo, Juan Francisco. Gracias, Juanito. Gusto saludar y a todo el auditorio de Radio Polar y un privilegio, de alguna manera, ser el vocero de la candidatura de mi camarada y amiga Carolina Goich, una mujer de esta tierra que trabaja por ella y que hoy día la vemos y es un orgullo verla en la esfera nacional, En estas en instancias. estas instancias y sobre todo planteándoles al país ideas, con convicción y principio al margen de si es popular o no es popular. Exactamente. ¿Una carrera difícil, Juan Francisco? Dado el Absolut- contexto político que se observa hoy en día. Absolutamente, porque nosotros hemos privilegiado seguirnos por ideas, por convicciones y no por encuestas. Hoy día las encuestas claramente muestran una radiografía adversa, pero ¿quién puede dudar hoy día que las encuestas no son sino un instrumento incluso de campaña no regulada para generar Y una sensación fotografía, siempre se dice una y, fotografía del momento. y claro, y sin sensación, y generando sensación en este caso adversa? Son muchos los que han pretendido que la candidatura de la Carolina no esté, que no llegue a la papeleta, y son muchos los Y eso adversarios. puede suceder. No, aquí la democracia cristiana definió su camino de tener presencia en la elección de noviembre. Desde eso ya está zanjado. De hecho, la candidatura de Carolina Goy está inscrita en el CERVEL. Ujú. Fue la primera candidatura inscrita. Sí, sí, claro. Y estamos trabajando, recorriendo el país. Carolina también no dejando de estar en nuestra región. Estuvo el lunes acá. Yo la acompañé durante todo el día en una agenda intensa de trabajo legislativo, o sea, parlamentario. Y también proponiéndole y hablándole al país. Así que desde esa perspectiva seguimos en campaña y estamos dando a conocer nuestra idea, nuestros planteamientos, qué es lo que buscamos, qué es lo que perseguimos. Y sobre todo mirar en Chile con otro ojo que tiene que ver con cómo somos capaces frente a un escenario adverso, a un clima enrarecido, Ujú. tener una mirada un poco más positiva. Desde el momento en que Carolina Goich, en una de las juntas de abril, parece que fue Abril. cuando manifiesta de que no va a ir a primaria y que se va directamente a la primera vuelta para el 19 de noviembre, se dijo aquí, se rompió la nueva mayoría. En esfera, digamos en palabras simples. Hoy día los socios están dando vuelta a la espalda para, por ejemplo, crear listas parlamentarias. ¿En qué pie está eso, Juan Claro, Francisco? efectivamente, si se quiere entender que la nueva mayoría está circunscrito a un acuerdo parlamentario solamente, el no llegar a acuerdo obviamente es un quiebre de la Mm. nueva mayoría. Pero la nueva mayoría nace en función de un acuerdo programático que lleva a la presidenta Michelle Bachelet a la presidencia, con un programa concreto de tareas por hacer. Ujú. Y mientras este gobierno sigue existiendo, la nueva mayoría, a mi modo de ver, sigue existiendo y nosotros somos parte de esta nueva mayoría. Distinto es lo que ocurre en el escenario parlamentario. Si usted me pregunta, si no hubiese elección parlamentaria, ¿estaría rota la nueva mayoría? No, porque sería una elección presidencial en una primera vuelta con dos candidaturas que después, obviamente, quien gane y pasa a la segunda vuelta se compromete a apoyar a la otra. Y para eso es necesario generar un acuerdo de las cosas que nos unen. Y en eso se ha estado trabajando. Hay diferencias, por cierto, porque nuestro partido no es lo mismo que los partidos de izquierda de la nueva mayoría. Tenemos diferencias y es bueno que existan, pero también tenemos muchos elementos en común. Y en función de esos elementos en común es donde nosotros creemos que todavía sigue existiendo este vínculo en la centroizquierda. La democracia cristiana, en esa misma cita que usted señala de abril, declaró su domicilio político en la centroizquierda, pero nosotros somos partido de centro. Y en esa perspectiva queremos contribuir al debate público a partir de propuestas como la que ha hecho Carolina en diversas materias, que tienen que ver con mirar Chile con otros ojos. Hoy día no solo mirar de las cualidas pensiones o de la injusticia que hay en ese ambiente, sino que también en cómo somos capaces de generar una propuesta al país donde Chile pueda ir acompañando, en el caso de los adultos mayores, su envejecimiento. Eso pasa por dar certeza, dar por seguridad, por acompañamiento, por mejorar la calidad de vida. No solo a través de mejorar un porcentaje más una pensión, ¿Cómo no? sino que generar condiciones para que esa etapa de la vida de todo ser humano sea lo mejor posible. O propuestas en descentralización concretas como la que vino a plantear la vez pasada aquí a Magallanes, donde por una vez
que no pasa por una elección de intendente o de gobernador, sino que cosas concretas del territorio. Y en eso ha dado propuestas como, por ejemplo, que los parques nacionales de nuestra región sean administrados por el gobierno regional, Exacto. que tiene posibilidad, tiene recursos, tiene competencia, que es la administración, que es decidir sobre el territorio, que lo haga la región. Esa es una propuesta que se ha hecho al país, como en tantas otras materias. Entonces, el debate, lamentablemente, ha estado centrado en cuánto porcentaje más, cuánto porcentaje menos de encuestas que todas las semanas la derecha nos pautea. Y digo la derecha porque encuestas como la Academ, que uno de sus dueños es el que veía la encuesta en La Moneda cuando estaba Sebastián Piñera, o la encuesta Adimar, que nadie desconoce la amistad que tiene Méndez con Piñera, o la propia CEP, que en el directorio fue el ministro de Educación de Piñera, tú te das cuenta que hay un manejo de esa encuesta. Uh-huh. Y hoy día salió precisamente en un portal, El Mostrador, un análisis de unos académicos que señalan que esa encuesta tiene un sesgo, porque si comparan esa encuesta con el resultado de la elección del 2013 y la municipal, resulta que aparece que donde encuestan es donde mejor le va a la derecha y donde peor le va a la nueva mayoría. Ya, claro. Y esos son los lugares donde siguen encuestando. Entonces, claramente hay un sesgo. Nosotros hemos decidido no manejarnos por encuestas, por ideas. Creemos que el país necesita y espera ideas. Uh-huh. También reconociendo la autocrítica, que probablemente en el gobierno de la nueva mayoría de la presidenta Bachelet, del cual somos parte, hubo muchas expectativas. Uh-huh. Y quizás faltó un poco cómo ir avanzando de manera más real, más gradual y con menos obstáculos. Muchos hablaron de que este era un gobierno que quería como refundar Chile ante tanto proyecto que andaba. Y ahí hubo exceso de energía, bien intencionada, no malintencionada, uh-huh. Pero en gobiernos reforma, eso me refería. Gobiernos tan cortos de 4 años, creo que ahí hubo un error en términos de dar expectativas. Fíjate que hoy día el 50% de los estudiantes de la población que estudia en la universidad tiene gratuidad. Sí. Y se va a avanzar un 60%. Y resulta que hoy día nos critican, principalmente el Frente Amplio, que no vamos a llegar al 70%, siendo que se dijo. O sea, en el caso de mi generación, que pudimos ir a la universidad con mucho esfuerzo personal y familiar, que estudiamos con crédito fiscal y que lo pagamos, y hoy día ver que hay gente que está en desacuerdo porque todavía nos falta llegar al 70% y hay otros que quieren llegar al 100% rápidamente. Y no darse cuenta que eso es un avance, ¿de qué estamos hablando? Sí, claro. O sea, en 4 años se ha avanzado en esa materia mucho más que en varias décadas. Entonces, hubo acceso a expectativas, efectivamente. Con muchas reformas, creo yo. Y con muchas reformas. Si hubiera tomado 2 o 3 puntos... Es probable, claro. Porque el primer gobierno de Bachelet fue, y tú estuviste en ese gobierno, fue un tema más bien de corte social. Claro. Pero aquí habían problemas que tenemos que hoy día se visibilizan mucho más que antes, uh-huh. Y que por lo mismo son más complejos. No es que antes no se hayan querido ver, yo creo que eran una complejidad que no está en condiciones de abordar. Pero hoy día los problemas reales, el problema de las pensiones, que siempre se suponían que eran bajas, voy a hablar en primera persona. Sí. Yo hoy día lo veo más cerca porque me tocó ver la pensión de mi abuela antes que falleciera. Antes trabajaba, entonces no era cercano. Uh-huh. Hoy día veo la pensión de mi padre. Entonces tú te das cuenta que toda esa promesa de que iban a haber mejores, el sistema iba a funcionar, pero en los 90 no era tema porque las AFP llevaban ¿cuánto tiempo? Sí, recién instalado 10 años. Claro, y el 2000 ya empezaron a verse los problemas, pero no en magnitud como hoy día se ve. Es decir, el país avanza, pero aparecen nuevos problemas. Y frente a esos problemas es súper bueno ver el tema de las expectativas. Y ahí creo yo que proponer al país en este nuevo periodo cosas concretas es necesario. Y eso es un debate que nosotros queremos participar. Y en eso está Carolina Goich. Y lo digo porque ayer, por ejemplo, Sebastián Piñera plantea el tema de las listas de espera. Y se olvida que incluso en su gobierno, cuando prometió terminar con las listas de espera, y yo me acuerdo que Maña dijo, y cumplimos por adelantado, a los pocos meses Contraloría dijo que todo eso era falso. Contraloría, quien revisó y efectivamente fue un tema más comunicacional. Entonces, jugar con ese tipo de cosas que son problemas reales, que el problema de la lista de espera muchas veces no pasa por voluntad, sino que pasa porque no están o los especialistas o no están las infraestructuras para...
es jugar. Los problemas siempre van a ser comunes. La salud, la educación, las pensiones, el trabajo, la vivienda. Se ha ido avanzando. Pero yo creo que en este debate para el próximo periodo se requiere mayor rigurosidad a la hora de los planteamientos. Sin duda. Y en eso mi Que todavía no candidata, se ha visto nada. y en eso mi candidata ha dado una pelea no solo contra esta imagen de la encuesta, sino planteando tema al país, queriendo debatir. Pero Yo hasta creo aquí que nadie ha querido debatir con ella. sí, yo creo que todavía, después del 19 de agosto, cuando ya se inscriban definitivamente los candidatos, porque en esta primaria los debates fueron un chiste, realmente era como el tema de los tres chiflados, donde poco se debatió sobre temáticas, sino más de insultos personales, grosería y sacar temas personales para ver cómo yo te puedo desacreditar mejor y bajarte un poco y quitarte el piso. De ese tipo, de ese tenor. Entonces uno quiere en un debate ideas y hacia dónde apuntarías si tú llegases a la primera magistratura, cuáles serían tus temas de fondo, etcétera, Y por etcétera. último, si en los temas de fondo, País. en los temas de fondo yo creo que quiero creer que hay un gran acuerdo en los temas de fondo. El problema es la forma, cómo llegamos a resolver esos problemas de fondo. Exactamente. Entonces, algunos candidatos proponen que, por ejemplo, es fundamental ir a la gratuidad del 100% de educación. Exactamente. Hay otros que proponemos que hay que ir avanzando, pero en forma paralela. Yo no puedo cerrarme y concentrarme mi esfuerzo en llegar a ese 10 o 20% más rico del país para darle educación gratuita y no abordar las pensiones de la gente más desfavorable. Entonces, esa manera de cómo, yo creo que ahí hay debate, tiene que haber. Hay mucho coletazo y de temas que empaticen con la gente, del tema que le interese a la gente, por decir, oye, vamos a hablar, no sé, de qué sé yo, de medio ambiente. Yo de medio ambiente, ¿cómo en este momento estoy comiendo? ¿Cuál es mi pensión hoy día? ¿Cómo me voy a jubilar? Esos son los temas. Entonces, temas que van a traspasar gobierno, ojo, te lo digo ahora, estamos en julio. Temas que van a traspasar gobierno, que le van a endilgar al otro gobierno que llegue y se le va a venir a la mochila el fardito. AFP, tema que no se va a solucionar ahora. No va a haber solución todavía. AFP. Sename, temas que van a pasar al otro gobierno. El aborto tiene que definirse ahora. Estoy hablando de temas país. Después el tema político que seguramente seguirá por otra vía, como los gobernadores regionales, que va a seguir discutiéndose para el futuro, una medida que al final no se pudo aplicar porque no se pusieron de acuerdo. Pero temas país son aquellos, independientes de la salud, que siempre va a ser un tema recurrente, la vivienda, la educación, la reforma laboral, que el tema del empleo. El empleo. Entonces hay muchas cosas que van a traspasar al otro gobierno, que las tiene que recibir el otro gobierno y seguir trabajando, a no ser que vengan con otras medidas. Yo he escuchado al candidato de la derecha ya hablar de un ministerio de familia, de desarrollo social, de dar otras cosas, en fin, como que si ya estuvieran en el gobierno. Claro. Entonces, pero estos temas que yo te he citado, que son candentes, el tema de la FP es un tema que quema, ¿no? Pero que hay que darle una solución. O la liquidamos la FP, no, pero ¿y si sacamos FP, qué ponemos sobre la mesa? ¿O mejoramos las AFP? Es esa ¿Y en cuánto tiempo? Porque quien quiera decir que esto se resuelve por un decreto, eso es una falacia. O sea, eso no se resuelve. Los problemas son tan complejos que no se resuelven en un año ni dos. Las reformas, yo creo que aquí hubo un error de parte nuestra, de la nueva mayoría. La reforma del Poder Judicial duró 10 años. 10 años, pues. Y fue escalonado. A nivel país, y primero entró la reforma judicial, después la adolescente, después entró el femicidio, y así un montón de cosas. Y aquí una reforma política, una reforma educacional, una reforma tributaria, una reforma laboral, o sea, también, claro. Todas. Entonces, yo creo que son tantas las labores, pero yo creo que, a mi modo de ver, una carrera presidencial y el debate de estos meses presidencial debiese centrarse en estos temas que son comunes, que todos van a hablar de eso, debatamos cómo buscamos la solución de manera más rápida y más sensata y eficiente, tratando de gobernar. Y gobernar significa también priorizar, y también significa poner énfasis. Así como el primer gobierno de la presidenta Bachelet tuvo un énfasis social en la infancia, hoy día hubo un énfasis en educación. Yo creo que el próximo año el énfasis va a tener el próximo gobierno. Tiene que ser el tema de las pensiones y tiene que ser el tema de la infancia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos construir un mejor país? Y en ese sentido hay visiones diferentes. En el caso del empleo yo estoy seguro que, aprovechando esta coyuntura de bajo crecimiento, que no solo tiene que ver por un tema de economía dentro del país, sino que el contexto internacional, el precio del cobre del gobierno de Piñera bordeó los $4
por libra de cobre. Ajá. Hoy día el promedio es 2,5. Ese 1,5 es menos recursos que recibe el país. Y al haber menos recursos del país, claramente hay un tema de dinamismo de la economía que decrece. Ahí hay un factor, no es el único, pero hay un factor. Entonces, la pregunta del próximo año, ¿cómo reactivamos el empleo? Vamos a generar 1 millón de más empleos. ¿Qué tipo de empleo? ¿Eso va a significar más empleo a cambio de flexibilizar el tema laboral? Los derechos de los trabajadores los vamos a mirar un poco menos en función de generar más empleo? ¿Qué tipo de calidad de empleo? Son discusiones que es necesario tener, y uno espera que quien va a aspirar uno espera que quien sea un nuevo presidente o presidenta, estos temas los discuta antes, para no encontrarnos después con sorpresas. Exactamente. Entonces, yo diría que por eso es tan importante tener una posición, y en el caso de Carolina ha planteado en muchos temas la posición no solo de ella, sino que la de nuestro partido. Y estamos recorriendo Chile haciendo la pega en un escenario adverso hacia la política, un escenario que adverso porque por muchas razones, por los malos ejemplos que han habido de la política, por la falta de credibilidad y de confianza en los políticos, pero no solo en los políticos, sino que en la institucionalidad y en todo lo que esté ligado al poder. Me estoy acordando de Goich, de Carolina Goich, en el mensaje de despedida a Patricio Aylwin, que fue contundente. Yo creo que ahí ella pavimentó lo que hoy día se vive con tu abanderada, Juan Francisco, en el sentido de que la política hoy día le estamos debiendo a la política tal y tal cosa, le estamos debiendo esto y lo otro. Y ella hablaba en un mea culpa, ¿no es cierto?, de esa clase política, que es la misma que hoy día está, pero en una Macedonia, pero así un midlio, en un popurrí, por así decirlo, súper extraño. Y tiene como fechas acotadas. Esto hay que definirlo pronto, que si te apoyo, no me apoyo, con quién voy, con quién no voy, etcétera, etcétera. Es una lucha impresionante, y que la gente, la comunidad nacional está tomando palco, mirando, observando, casi atónito. Así es. Porque pero yo te diría, es la visión que se tiene sobre una candidata que está, como tú dices, media complicada las encuestas, y todas las crónicas de la prensa que sea, local, nacional, la que está en la web, muestra esos parámetros, muestra esas sensaciones que se están viviendo. Recojo lo que tú decías recién. Nosotros tenemos que ser como la cueca aquella cuyana que habla de las dos puntas. Las dos puntas. Los niños, los viejos. Las dos puntas de estos grandes grupos etarios. Los adultos mayores. Chile es un país que se está envejeciendo. Entonces el Estado ya tiene que irse preocupando hoy. No cuando venga el otro año. Vamos a lograr una estadística que diga que el 30 y tanto % de la población chilena son viejos. Viejos, así derechamente, son viejos. ¿Y cómo de un año para otro tú te vas a preparar? No, hoy hay que estarse preparando, porque para el 2025 creo que la fecha aquella que se da como estadística, que Chile va a ser una población de viejos. Acá en Magallanes ya tenemos una población de 25.000 adultos mayores. Claro. En Magallanes, liderando el ranking. Magallanes una vez más en este aspecto, viejos. Y los niños. El niño es amplio, desde la educación del niño hasta el caso Sename. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Hay que cambiar, pero no nos quedemos en el discurso, en el verso, hay que hacerlo. Tal como dices tú, hay cosas que no se necesita un nuevo presidente para empezar a trabajar. En el caso, por ejemplo, del Sename, nuestra candidata, Carolina Goich, fue la que planteó, esta es una situación de urgencia, pongámonos de acuerdo, juntémonos los candidatos, démosle el apoyo al gobierno en lo que sea necesario para que esta es una situación excepcional. Yo hago el paralelo. ¿Qué ocurre cuando, Juan, hay un terremoto? Se nombra un delegado presidencial con amplias facultades para las labores de emergencia y para la normalidad, y después viene la reconstrucción. En esta situación amerita algo similar. Y Carola planteó, y la verdad es que hasta aquí nadie la ha tomado en cuenta. Ha recogido el guante. Entonces, ¿Estás más preocupado de otra cosa? Claro, entonces ahí es donde una tarea titánica. Lo de la encuesta ha permeado todos los medios de comunicación. Todos hablan de una encuesta CADEM que se hace todas las semanas. Y la verdad es que frente a eso nosotros nos quedamos con el trabajo en terreno, con escuchar a la gente. Nos dicen, pero ¿para qué nos vienen ¿por qué escuchar a la gente? Siempre es necesario. Y no solo en campaña, siempre. Y en eso Carolina lo ha hecho en forma permanente en la región. Cuando no nos cuesta juntarnos con gente con Carolina, porque tiene vínculo con muchas organizaciones,
con muchas problemáticas. Y ese es nuestro principal plus. Y desde ahí es de que le estamos avalando al resto del país para empezar a abordar desde ahora estos problemas que dices tú, que son súper comunes, pero que son tan complejos que parece ser que la clase política en general le gusta hablar frente a estos temas denunciados solamente, y a la hora de entrar a hacer pruebas, cosas concretas, tenemos dificultades. Y dificultades porque hay que decir que aquí hay muchos intereses económicos. Qué duda cabe que en el ámbito de la AFP hay gran interés económico. Sin duda. De no cambiar esto. Y es lamentable, pero Chile es un país, a mi modo de ver, a ratos profundamente hipócrita. Profundamente hipócrita porque en la legislación estos 3 causales del aborto, escuché aberraciones de algunos parlamentarios de decir como que habían violaciones normales y habían otras violaciones no normales. O sea, se dijo como que de un descriterio o de una falta de empatía que me duele, porque en el fondo, y imponiendo una postura, una filosofía, olvidándose que hay que legislar para el bien común. Fueron 3 situaciones excepcionales. Y resulta que en este debate se sacan fundamentalismos que no van. Y así nos encontramos con una serie de problemas y de políticas públicas que tienen el mismo nivel de debate, bajísimo, a la hora de posiciones contrarias. Ajá. Fíjate que hubo parlamentarios del Frente Amplio, para no hablar solo de la derecha, que votaron en contra del proyecto de educación del 60%, aumentando un 50%, porque lo encontraron insuficiente. Tú podrás estar de acuerdo, ¿no? Es su derecho, pero ¿cómo va a ser insuficiente seguir avanzando en una política progresiva, donde en el contexto económico nacional no se puede avanzar un 70% de un año a otro y rechazarlo? Y rechazarlo en la forma, al igual como lo rechaza la derecha, que no quiere esto y que su candidato lo quiere resolver vía también financiamiento, vía créditos o vía becas. Entonces, ahí tú te das cuenta que hay un debate ahí a rato medio oportunista de algunos actores políticos que le hace daño mal a la política y lamentablemente no contribuye a mejorar la credibilidad de esto que es, a mi modo de ver, esencial para la democracia. Estamos concluyendo, Juan Francisco. El abanderado, el cabeza de serie de la candidatura de Carolina Goich acá en la región de Magallanes. ¿Tú fuiste presidente del partido? Sí, fui presidente 4 años. 4 años. ¿Cuándo fue eso? Del periodo del presidente Piñera. Ya, en esa época. Sí. ¿Fue duro trabajar o no? No, yo diría que no. Cumplimos nuestro rol como partido de oposición de ser un fiscalizador. Yo entiendo que en democracia la oposición lo que hace es fiscaliza, sí, claro, hace ver cuando hay errores. Desde su punto de vista, nosotros lo hicimos, logramos cosas importantes y desde el punto de vista de la construcción de un programa de gobierno, con orgullo podemos decir que contribuimos a que nuestra candidata en ese momento, Michelle Bachelet, viera que la región tenía que avanzar solo con un plan especial de zona extrema, que no pasaba por medidas administrativas, porque se necesitaba una mirada especial, y eso fue construido en el programa, y eso se hizo cuando estábamos en oposición, previo a la campaña presidencial. Y por eso creemos que es importante que los candidatos conozcan el territorio y escuchen sobre todo a su gente. Muy importante es lo que se va a realizar este fin de semana, este sábado 29 en Santiago, ¿no es cierto? Sí. La Junta Nacional. El escenario va a ser gravitante, importantísimo para definir roles sobre lo que se viene en las candidaturas tanto a diputados como consejeros regionales y lo que va a tener que discutirse con más de 800 delegados de Chile. ¿Usted va a estar ahí? Sí, voy como militante, en esta vez no tengo representación para estar en esa junta, pero vamos a apoyar, efectivamente, sí, vamos a apoyar y esperamos que este día sábado se impongan sobre todo principios, ideas, valores y no cálculo electoral, y eso lo hablo al interior de mi partido, porque aquí lo que nos estamos jugando con nuestra candidata es movernos por ideas, convicciones. Efectivamente nos interesa un acuerdo parlamentario, pero yo soy de los que cree que no puede ser a cualquier precio. No puede ser por un tema solo de cálculo electoral. Tiene que haber detrás algún nivel mínimo de convicción y de planteamiento y de identidad propia. Juan Francisco, yo te agradezco mucho que hayas venido a conversar con nosotros sobre esta temática y sobre todos estos índices agoreros
que están apareciendo y sobre lo que se pueda definir también este fin de semana, cuando yo entiendo que ya esto se va a resolver antes de aquello, si se va acompañado de otro socio o no para la lista parlamentaria, Mira, de dónde venga, en fin, eso se analizará, ¿no? en ese ambiente yo me creo con una frase que repetía harto el padre Hurtado, que decía que cuando los tiempos son malos, uno tiene que ser mejor que el tiempo, porque uno finalmente es el tiempo. Y yo creo que en estos tiempos, nosotros, en el tiempo adverso, tenemos que sacar lo mejor de nosotros para poder cambiar el mal tiempo. En eso estamos. Bueno ese concepto, ¿ah? Lo Me decía el padre parece, Hurtado. ¿cómo no? Pues me parece interesante No aquello hay que para... echarle la culpa al otro. No, Uno no. tiene que ser mejor para mejorar las condiciones. Gracias, Juan Francisco.